Los amigos no se faltan al respeto, nos insultan con preguntas. O sea, que no lo confirma oficialmente. Todo indica que el romance, todo era verdad lo que dije, el romance entre Giovanni Medina e Irina Baeva sigue viento en popa. Bueno, eso sí, señores, la pareja está bien coordinada a la hora de contestarle a la prensa cuando les preguntan sobre su relación. Vamos a ver qué dicen. Irina Baeva, Giovanni Medina y su hijo llegaron de Roma y el hombre quiso regañar a los medios presentes. Amigos, fíjense, les digo amigos porque creo que siempre hemos sido amigos, ¿no? Nada más que también la base de la amistad es el respeto. Y yo no puedo llegar con un amigo a saludarlo a gritos y empujones sin siquiera avisarle que lo voy a ir a saludar, ¿no? Tampoco, y también creo que los amigos no se faltan al respeto, nos insultan con preguntas. En conclusión, a Giovanni le molesta que le hagan preguntas acerca de su romance con Irina Baeva. La rusa, por su parte, después de haber hablado de su relación con Gabriel Soto, ahora solo quiere hablar de su carrera profesional. Mira, la verdad, lo que les quiero decir es que la parte pública en mi vida es la profesional. Ustedes lo saben, yo soy actriz, a eso me dedico, soy actriz, conductora, y de eso siempre feliz de la vida les voy a responder todo lo que quieran, las preguntas que tengan en el momento que quieran. Aunque Irina asegura que ya no quiere hablar de su vida privada, fue ella misma la que hace unos días con Montserrat Oliver aseguró que Gabriel Soto le había puesto los cuernos y por eso fue la separación. En este caso, pues lo único que te puedo decir es que lo comparto en el programa no para generar como más controversia ni mucho menos. Para mí es ponerle un punto final a una historia. Como ven, la rusa sabe muy bien cuándo y dónde hablar y no hay que negar que si no fuera actriz podría ser muy buena abogada porque sabe defenderse como fiera enjaulada y con buenos argumentos. ¿No creen? Bueno, Raúl, que la pasen bien, que digan lo que quieran, que sí, ya pasó lo de ella y por eso no quiere tener más privacidad. Vamos a una pausa, señores. No sé, la gente empezaron a traerte regalos aquí, yo no sé qué está pasando. Ok, dale, mira. Porque, mira, te trajeron de todo un poco. ¿Te gustan los huevos? ¿Me van a dar huevos? Una influencer acusa a Pablo Montero de haberla maltratado y supuestamente trató de hacerla participar en un trío. A lo que el cantante y actor respondió. Cuando pasó obviamente lo del teatro, salí ese día y pedí una disculpa pública. Cuando pasan esas cosas, que obviamente pasan, pues tienes que dar la cara y disculparte, pero en este caso yo no voy a hacer, ni voy a dar declaraciones, ni voy a seguir una farsa, ni contestarte, ni dar pie a que se siga hablando de algo del cual no es así la realidad. Ariana Grande, señores, sigue siendo el ídolo de millones de jóvenes en todo el mundo, pero muchos de ellos han empezado a preocuparse. ¿Por qué? Pues porque la cantante luce cada día más delgada. Tania Charri tiene más detalles de qué es lo que está pasando con Ariana. Adelante, Tania. Hola, desde Tania. Los Ángeles. Hola, chicas, ¿cómo están Después de ustedes? regresar. Miren, Ariana Grande definitivamente sigue siendo una de las artistas más queridas, pero en los últimos tiempos hay cierta preocupación por su extrema delgadez. Muchos ya se preguntan, ¿es solamente un cambio físico o hay algo detrás? Aquí les tengo más detalles. Ariana Grande vuelve a estar en el centro de la noticia. La cantante ha generado preocupación entre sus seguidores debido a su notable pérdida de peso, algo que cada vez se hace más evidente. Las imágenes más recientes de la estrella del pop han desatado una ola de comentarios en redes y aunque Ariana ya ha abordado este tema en el pasado, asegurando que está saludable y que no se debe juzgar el cuerpo de las personas, la preocupación sigue latente. Ariana había dicho en el pasado, cuando lucía con más peso, en realidad no se encontraba en su mejor estado de salud. Sin embargo, muchos de sus fanáticos siguen cuestionándose si su delgadez es resultado del estrés, de la presión mediática o problemas de salud. Empezamos a notar, número uno, que perdemos la grasa y el soporte que tenemos en la cara, que en retorno se ve un poco más añejado uno. Cuando uno pierde bastante de peso rápido, también vemos la flacidez en el área de la mandíbula, el área del cuello, dependiendo de cuánto peso hemos perdido. Ariana ha hablado anteriormente sobre su lucha contra la ansiedad y la depresión, condiciones que pueden afectar el apetito y el bienestar general.
Además, su divorcio reciente de Dalton Gómez podría haber añadido una carga emocional adicional a su vida. Tanto la como la ansiedad, al momento en que entramos fuertemente en esto, pues muchas veces las cosas y la necesidad de comer se va desvaneciendo. Ya no queremos comer, ya no queremos hacer las cosas que nos gustan y mucho de esto llega a pegarle directamente a nuestro peso. Al momento que estamos en un estado de salud mental que realmente está muy bajo, eso puede crear estas consecuencias directas a nuestra salud. En sus recientes apariciones en eventos públicos, se ha visto sus costillas y sus huesos de los hombros muy prominentes, sus pómulos cincelados, lo que para muchos hace que se vea más demacrada que contorneada. Los expertos dicen que es habitual que una persona con bajo peso tenga las mejillas hundidas y una mandíbula pronunciada. La pérdida de peso tiene que ser despacio y también con ejercicio y tratamientos estéticos para poder prevenir que la cara se nos hunda y creen los pómulos un poco más pronunciados, igual que el mentón. Necesitamos grasa en nuestra cara para podernos ver más rejuvenecidos, pero otra vez con tratamientos estéticos y pérdida de peso despacio podemos prevenir esos problemas. Muchos también han citado su dieta vegana como una posible causa. Lo cierto es que Ariana le ha pedido a sus seguidores que no se fijen en su peso y que apoyen a las personas que tienen problemas mentales. Bueno, en Colombia hay un refrán muy popular que dice que nunca se tiene demasiado dinero ni se es demasiado flaco. Así que bueno, ahí les dejo a ustedes para que ustedes opinen si Ariana Grande está demasiado flaca o no. Regreso con ustedes. Gracias, Tania, pero esto yo creo que es un problema más serio. En el mercado latino no sí puede estar, Raúl. No, pero yo creo que esto es un problema más serio, Lili. Yo creo que muchas de esta gente, y la gente no entiende esto, muchas de esta gente famosa tienen problemas de tienen problemas de que tienen que ver al psiquiatra, ver a la nutricionista, problemas de... La gente piensa, no porque tiene mucho dinero, no tiene problemas. La gente que, como los artistas, son los que más problemas pasan en el mundo. Raúl. El que tiene que tener dos trabajos, que tiene que trabajar para poder sobrevivir, un trabajo en la mañana y un trabajo por la noche, no tiene tiempo de estar... Eso es verdad. Cuando no tú ocupas la mente con otras cosas, no tienes tiempo para estar en eso. Pero también es una generación que está muy conectada a través de las redes sociales, que siente mucha presión y que no tienen la madurez. Yo creo que la generación nuestra nos volvíamos más maduros más temprano en la vida. Pero ellos no. Ellos, o sea, como que están 10 años más tarde con la madurez. Pienso yo, y ahora no me vayan a decir horrores en las redes sociales, porque al final yo sí creo que es una generación, Raúl, y que tiene demasiada presión. Pero no hicieron una campaña en las redes sociales que estaba de moda hasta hace un año atrás, que todo el mundo que estaba gordo estaba bien, que no se podía uno burlar de la gente que estaba gorda. Hasta que salió Ozempic y Mounjaro. Ahora todo el mundo está flaco. Antes yo era la única flaca, ahora donde quiera que llego. Bueno, tú no estás tan flaca ya. Gracias. Pero bueno, yo tampoco estoy tan flaco tampoco. Pero de verdad, la gente decía, no, está bien estar gordo. Yo creo que Lili, toda esta gente, de verdad, y tiene razón, las redes sociales ponen una presión en la gente, porque el problema es que la mayoría de las cosas que tú ves en las redes sociales son mentiras. Son mentiras. Hasta muchos de los seguidores que tienen mucha gente, que tienen mucho, que son mentiras. Todo es Instagram versus todo es mentira. Entonces, es una cosa que mira la cartera que se compró, mira lo que hizo, mira el carro que tiene. Tú no sabes si ese carro se lo prestaron, tú no sabes si el avión se tira la foto en el avión y no es un avión de verdad. Si no puede comer porque tiene que pagar el carro. No, pero oye, muchas de esta gente se tiran una foto dentro de un avión privado y no es ni un avión privado. Tú lo has visto, que es un avión que rentan para la gente tirarse fotos. Es todo un paripé. Por favor, es una mentira la mayoría de las cosas que tú ves. No te digo que todo, que lo que pongamos yo en línea no sea verdad, pero muchas de las cosas que tú ves allí. ¿Cuál es el secreto? ¿Qué le decimos a esta juventud? ¿Cuál es el secreto? Agradecer. Despertarte y agradecer por lo poco que tengas, por lo que... Cuando tú agradeces, el resto... Gracias, Lili, por decirme lo mío a la juventud. Muchísimas gracias. Y muy pronto se va a realizar el certamen para seleccionar a la próxima candidata que representará a Cuba. Oyeron bien, en el certamen de Miss Universo. Esto comenzó el año pasado, Rally, que después de 50 y tantos años, por primera vez el año pasado, Cuba
participó en Miss Universo y hoy, señores, aquí en la ciudad de Miami se realizó el casting para preseleccionar a las chicas. ¿Y quién creen ustedes que es una de las candidatas? A ver, Raúl, adivina, lo Tu dices hija tú, lo digo yo. Lina, que fue y está concursando pues, en el concurso de Miss Cuba. No tienes que nacer en Cuba, puedes haber nacido en Estados Unidos. Exacto, son chicas, ¿me entiendes? Que obviamente, Raúl, porque de Cuba nunca permitió que... Ah, mira, pues Claro. mucha suerte a Lina. Así es que a mi hija que está en ese proceso ahora, suerte, mi niña bella. Mucha Obviamente. suerte. Ah, digo algo. Ah, espérate. Vamos a escuchar a ver qué dijo. Sorpresa, yo y mi mamá por semanas ya estamos preparando para este casting. Estoy muy emocionada y es un honor porque el país de Cuba es parte de mis raíces y yo, por supuesto, tuve la opción para hacer USA o Cuba y en mi mente ni era yo ni pensé hacer USA. Yo siempre quería hacer Cuba porque quería honorar a mi familia y mis raíces y yo siempre he dicho que me siento más cubana que americana porque eso es como crecí, como los valores que tengo, la comida que como es en mi casa. Estoy muy emocionada y es un honor estar aquí. ¿Y ya estás lista para practicar la manito derecha, izquierda, 1, 2, 1, 2 como las misas? Sí, por supuesto, siempre lista. Nací lista. Hija de mamá, nací lista. Hasta yo me sorprendo de escucharla porque mira que yo le hablo en español y ella siempre me contesta en inglés. Y le dije... ¿Cuándo es el concurso? No sé, Raúl, y no tengo la fecha. No sé ni si tienen la fecha. A lo mejor pues la anunciaron. Mucha suerte, Alina. A lo mejor ellos estaban anunciando la fecha. Yo no estaba en la conferencia de prensa. Obviamente las cámaras del Gordo y el Flaca estaban ahí, Raúl. Pero nada, yo ya les dije, Clarisa, que te tiene que hablar aquí estamos y pedirte, porque esto orden. es camino a Miss Universo. Sí, exactamente. Miss República Dominicana está aquí con nosotros. Es un gran compromiso, Lina, de verdad, pero mi mayor consejo es disfrútatelo, disfrútate el proceso, cada paso, haz amistades, compite en el escenario, que hay que se compite. Exacto. Pero bueno, ya voy a tener una conversación con ella aparte Por para favor, darle tips. porque Claro que sí. Esperemos, otra cosa, lo más Claro que importante, sí. ¿por cuánto tiempo tuviste que comer tu piña o...? Ay, Raúl, y desde agosto hasta diciembre, imagínate. De agosto a diciembre nada más comías piña. Tuna y piña. Ayer a las 9 de la noche le digo, mamá, cenaste, y me dice, la entrenadora me dijo que no puedo tomar ni agua ni comer nada hasta que no termine mañana el casting como a las 2, 3. Exactamente. Y yo, ¿qué? Sí, que uno no sabe cómo no la le dejan da algo tomar ahí. ni agua ni comer Nada. por yo no sé ni cuántas horas. Y Clarisa, cuando comías tuna y piña, ¿bajabas de peso o no? Raúl, yo tenía 115 libras en mis universos, imagínate. Dale, Raúl, a comer. Ahora yo tengo 145. ¿Estuviste todos esos meses comiendo tuna? Comiendo pura piña y tuna. Obviamente, mira, no se lo recomiendo a nadie, de verdad, porque no es ni saludable. Yo no sé cómo a mí no me dio algo en ese tiempo. Pero obviamente mi meta era rebajar para representar a mi país. bajabas de peso con la tuna y la piña. Sí, pero claro, Raúl, y por supuesto que sí. Era un palo, tú no un la has visto palito, un palito. Mira, postéalo hoy de nuevo. Es verdad. Sí, postéalo. Sí, lo voy a cada vez que postear. ella lo postea, la gente se inspira. Sí, es verdad, es verdad. No cabe dudas de que Ángela Aguilar y Cristian Nodal son inseparables. La cantante fue a retocarse el cabello para tenerlo listo en el verano y ahí estaba su famoso esposo acompañándola. ¡Qué bonita pareja! ¿Verdad? ¿Cómo no? Bueno, de que Qué se ven bueno. muy felices y de eso se trata, Raúl, el matrimonio, el amor, que disfruten. Yo creo que cuando Ya. mi esposa se vaya a hacer el cabello ahora, yo voy a ir a acompañarla allí al peluquero. Y te vas a hacer el pelo también, porque si no, tú te vas a... No, ya aburrir. yo me hice el pelo. Bueno, pero te digo, si le vas a Ya me hice acompañar, el haz pelo. algo, porque Pero Raúl, no, la voy a acompañar allí para tirarme una foto así haciéndole el pelo. jamás se te ocurriría acompañar a Mili a hacer eso. El actor Brandon Peniche está feliz con el apoyo que el público le está dando a su personaje en Las hijas de la señora García, que vemos todas las noches aquí por Univisión. Bueno, conversamos, señores, con el actor y escuchen todo lo que él nos confesó. Brandon Peniche interpreta a Arturo Portilla en Las hijas de la señora García y ahora siente que finalmente, desprendiendo de la sombra que produce su famoso padre. Pero esto es así. Yo siempre he comparado la carrera de la actuación con la carrera del surfista. Estás nadando, a veces viene una ola buena, a veces viene una olota. Así es. El chiste, a ver, yo hago lo que hago porque amo hacerlo. Yo soy un apasionado de mi carrera, de la actuación. La gente que busca la fama y eso se va a topar contra pared porque no es ahí. Y la fama es muy efímera.
Hoy es muy complicado, hay tantas cosas, tantas personas, hay muchas personas que no conozco, que igual ellos tampoco me conocen, porque lo difícil ahorita es crear una marca, crear que la gente ubique tu cara con tu nombre. Eso es lo que antes hacían las estrellas. Y aunque enfoca sus energías en la actuación, también tiene otra pasión, la música. Sin embargo, no se ha lanzado de lleno a esta. Yo soy compositor, yo estoy en música también. Canto, me encanta, pero en mi casa. ¿Eres de regadera? No, soy con los amigos de la bohemiada porque toco instrumentos y eso, pero no, siempre he dicho que tienes que ser muy seguro en lo que haces. Yo soy extremadamente seguro en mi carrera, soy bueno en mi carrera y no soy tan bueno cantando, al menos no lo creo, entonces ¿para qué? Pero ¿quién te dijo para que tengas esa idea? ¿Quién te ha escuchado? Lo tienes que creer tú, si no lo crees tú, reflejas eso. Mejor que nunca, pasándola bien. Raúl, y le ha ido bien, Qué bueno que le ha ido bien, que la novela ha sido aceptada por el público. Así es, si a ti te llamaran para hacer una de esas novelas, imagínate. No, yo no me meto a hacer una novela. Ahí tiene que estar 12 horas filmando una novela, no me ya. Pero si tú te metes 12 horas chismeando, ¿cómo no vas a hacer tú? No, Raúl, no, 12 horas. No, yo no estoy chismeando, yo no soy chismoso. No chismeando, pero a Raúl le encanta la noticia. Y la Raúl está noticia despierto. me pongo a ver la noticia del mundo entero. Me levanto por la mañana a las 6 de la mañana y veo todo lo que está pasando en el mundo para estar informado. Después me leo el New York Times, me leo el Washington Post y me leo los periódicos de Londres y El País de España. 12 horas desde que se levanta hasta que se acuesta. 12 horas. Y la televisión argentina también. ¿Tú no te La televisión argentina, que es la más graciosa del mundo. Porque se cree papa también la veo. ahora. Y la de España. Señores, vamos a una pausa, pero ya regresamos con más en solo minutos del Gordo y la Flaca. Así es, ya regresamos. Hoy en día los cantantes jóvenes se han, señores, caracterizado por escribir sus propias canciones y por eso también son galardonados. Tania Charry estuvo en una premiación de los compositores en la ciudad de Los Ángeles y nos trae todo lo que pasó allá. Tania, adelante. Adelante, Tania, mucho talento. Hola chicos, ¿cómo están ustedes allá en el estudio? Oigan, les cuento que anoche se llevó a cabo aquí en Los Ángeles la entrega de los premios ASCAP, que premia y galardona a los compositores. Y adivinen qué, un jovencito de 20 años se ganó la mayoría de los premios. Y aquí les cuento de quién se trata. Se trata de Javi, quien se consagró como el compositor del año. Aunque sus publicistas no querían que hablara con la prensa, al final el mismo chico expresó su felicidad. 20 años y con todos estos reconocimientos, o sea, ¿te acuerdas cuando estabas chiquitico y estabas soñando con el... No, yo tampoco me la creo, imagínate, pero gracias a Dios, la neta. Compartiendo con tu familia, está tu hermano. Aquí, mira, Fabio. Tráetelo para acá, Fabio, para que lo presentes. Me quedo, Fabio, felicidades. Fabio tiene tanto talento como tú. Mi carnal viene con todo. Lenier ganó el premio por la canción que hizo junto a Marc Anthony. Y a propósito del flaco, Lenier ya tiene listo el disco que lanzará a Nadia, la esposa de Marc, como cantante. Una muchacha preciosa. Y Marc la va a dejar bailar perreo. Con buena letra. Pero reggaetón. No, bueno, música fusionada, urbana, tropical, cosas diferentes. Eladio Carrión también se llevó un galardón. Nada, agradecido con todas las cosas que están pasando. Después de haber grabado con Balvin, Lil Wayne y 50 Cent y preparando una gira de conciertos, lo que más extraña Eladio Carrión son sus gemelos de 15 meses. Llevo como 5 días ya lejos de mi bebé y creo que ya se siente como un mes que llevo afuera ya. Pero hay que trabajar, hay que darle con todo. El más esperado de la noche, sin lugar a dudas, Fade, quien fue galardonado como artista-compositor del año. Pues uno siempre lo imagina, pero no siempre se lo ve muy lejos, ¿no? Como que yo venía mucho a todas estas galas desde hace muchos años y me acuerdo hace años que había un muchacho que se llama Jos Favela que lo venía y ganaba, y ganaba, y ganaba. Yo le decía a los que trabajan conmigo, a Carl, que es muy cercano de nosotros, que cuando me va a ganar yo esa vuelta, pues tiene que camellar, y bueno, ahí estamos, todavía falta mucho, pero aquí vamos trabajando juiciosos. Y pide lo que quieras, ¿qué puedo pedirte yo a ti, Fe? Mami, pida lo que quiera, amor, desde amor, cariño, respeto, corazón, lo que quiera se le da. Te voy a pedir una cosa aunque me regañen, estás enamoradísimo de Karol, ¿verdad? Siempre, todos los días. ¿Qué canción le has hecho, Trope? Todos los temas, obvio. ¿Todos? Todos, Ay, qué donde maravilla, ella. este es un
hombre, mi esposo no me quiere tanto como tú. Y para eso son, para quererlas. Oye, eso ha dicho hasta que está embarazada. No me toques ese vals. No, y Daddy Yankee rompió su propio récord porque se le entregó su premio número 52, lo que quiere decir que es el artista que más premios ASCAP tiene en la historia. Felicidades al Yankee. Bueno, me despido desde aquí, desde Los Ángeles. Regreso con ustedes a los estudios. Gracias, Chao, Tani. chicos. Daddy Yankee. Daddy Yankee, Raúl, imagínate, bueno, escritores, Raúl, y que son, yo diría, el alma, el combustible de la industria, porque obviamente de ahí sale toda la creatividad, señores. Vimos a Faye que, bueno, mira, dice que está totalmente inspirado sus temas en Karol, y también Lanier, que de una manera u otra, Raúl, los éxitos que ha tenido Marc Anthony, Tú me saliste mala, y también si hay una fiesta para allá voy. Ahora está haciendo el disco de Nadia Ferreira, entonces eso estoy segura que lo vamos a esperar como cosa buena. Vamos a ver. ¿Te la imaginas cantando? Va a cantar ella ahora. Va a cantar. Qué bueno, mira. Va a cantar. Bueno, cuando hizo de presentadora en Premio Lo Nuestro lo hizo excelente. Se robó el show.